Eric Cantona. Eric Cantona, yet again, is the United hero. Oh, what's going on here? Cantona's getting involved with some supporters. Oh, this is outrageous. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you very much. Portugal, it's like a bottle of ketchup. Nothing for 90 minutes, and it comes out at once. There can only be one king in Manchester. You can be the prince if you want to. King is gone. Long live the prince! Cantona, I mean, a French guy that goes and plays for Man United and your nickname is the King. I was like, wow. Only accidents, crimes, wars will still kill us. I love football. Thank you, Eric. ¿Quién demonios es este tipo? Parece un jubilado cualquiera y suena un poco como un filósofo despistado. Pero este hombre de aquí es uno de los futbolistas más grandes y entretenidos que ha visto la Premier League. Puede parecer un ciudadano de a pie, pero su vida es una historia de guerras civiles, condenas de cárcel, luces de Hollywood y múltiples controversias realmente sorprendentes. Créeme, nunca te has encontrado con un futbolista tan excéntrico como este. Antes de Zinedine Zidane y Thierry Henry, él fue el salvador francés. Su nombre es Eric Cantona, el hombre que nadie entendía, pero que todos disfrutaban intensamente. Nació en Marsella, Francia, en 1966, hijo de un padre italiano y una madre española. Su padre era enfermero y pintor, y había jugado fútbol amateur. Su madre era modista. Pero el linaje de Cantona era interesante de lo que parece. Su abuelo materno combatió contra las tropas del general Franco en la Guerra Civil Española en 1938. Fue por una herida que recibió en esa guerra que emigró y se instaló en Francia con su familia. Podía imaginar que su nieto acabaría sirviendo en el ejército. Cantona fue un poco tardío en florecer. Mientras otros empezaban su camino futbolístico a los 7 años, el de Eric no arrancó hasta los 14, cuando se unió al equipo de su barrio, el ESO Cayolais. Quería parecerse a su padre, así que empezó como portero. Pero pronto su talento ofensivo brilló con tanta fuerza que lo fueron adelantando en el campo. Tras un año deslumbrando en su equipo de barrio, dio el salto a la Auxerre y se incorporó a su cantera en 1983. Solo un año después dejó el fútbol para hacer el servicio militar. Regresó en 1985, fue cedido al Martigues, pero al año siguiente volvió a la Auxerre y firmó su primer contrato profesional con ellos a los 20 años. En ese momento todos pensaban que la carrera de este chico estaba por despegar, pero cometió una tontería que la descarriló. De eso hablaremos pronto. Por entonces, Cantona se hacía famoso a toda velocidad en Francia. Rendía muy bien en la liga y ya había debutado con la selección. Muchos lo veían como el futuro del fútbol francés, pero luego, en un partido contra el Nantes en 1987, realizó una de las entradas más locas que hemos visto. Se lanzó con los 2 pies por delante contra Michel Derzakarian en lo que parecía una patada de kung fu y empujó a otro rival en la cara. Todo el mundo se preguntaba qué demonios le pasaba por la cabeza a Cantona, pero esas decisiones impulsivas y patadas de kung fu acabarían siendo la constante de su carrera. Por esa entrada peligrosa recibió 3 meses de sanción, aunque tras la amenaza de la Auxerre de dejarlo fuera de la selección francesa, se la redujeron a 2. En 1988, Cantona capitaneó a la Francia sub-21 hasta ganar la Eurocopa y poco después fichó por el Olympique de Marsella, su club de infancia. Su fama y su genio crecían, y Francia estaba a punto de conocer a su superestrella más impredecible. Poco después de llegar al Marsella, Cantona salió en televisión e insultó al seleccionador francés. I was reading an article by Mickey Rourke, who's a guy I really like, and he referred to the people who attributed the Oscars in Hollywood as shitbags. Sac à merde. Well, I think that Henri Michel is not far from being included in that category. Y por eso lo apartaron de la selección francesa durante un año. Como si eso no fuera suficiente, Cantona agravó aún más sus problemas pocos meses después con otro acto estúpido. Fue en un partido contra el Torpedo Moscú.
Lo sustituyeron y respondió pateando el balón a la grada, quitándose la camiseta y lanzándola al césped. Solo era un amistoso, pero fue un enorme desplante al club, así que el Marsella le castigó con un mes de sanción. Durante un tiempo esa temporada, Cantona no jugó ni con el club ni con la selección, todo por su actitud. Pero créalo o no, la cosa empeoró todavía más. Todo ese lío afectó a Cantona en el Marsella, así que se marchó cedido al Bordeaux por 6 meses. Allí tampoco le fue bien, por lo que se volvió a mover y se fue cedido un año al Montpellier. Durante su estancia en el Montpellier, se metió en una pelea y le lanzó una bota a la cara a su compañero Jean-Claude Lemoule. A raíz de eso, unos 6 jugadores exigieron al club que rescindiera inmediatamente su cesión. Querían echarlo ya. El club terminó decidiendo quedárselo, pero solo su talento lo salvó. Cantona estaba eléctrico en el campo y ayudó al Montpellier a ganar la Copa de Francia esa temporada. Al ver lo bueno que era, el Marsella decidió darle otra oportunidad. No fue la mejor decisión. Su segunda etapa en el Marsella empezó bastante bien, pero pronto comenzó a tener roces con el presidente y el entrenador. Así que, aunque seguía rindiendo en el césped hasta les ayudó a ganar la liga, el club decidió venderlo al Nîmes en 1991. Ahora, ¿acaso el traspaso definitivo lejos de su club soñado obligó a Cantona a cambiar? ¡Claro que no! En el Nîmes seguía siendo el mismo pícaro que todos conocían. Meses después de firmar, lanzó el balón contra el árbitro durante un partido por una decisión que no le gustó. Lo expulsaron y lo sancionaron un mes, pero la sanción se amplió a 2 después de que Cantona hiciera la cosa más loca de todas. No vas a creer lo que hizo. La Federación Francesa de Fútbol citó a Cantona ante un comité de disciplina por lo que le había hecho al árbitro. Y adivina qué hizo Cantona. Se acercó a cada miembro del comité y les llamó idiota a la cara, uno por uno. Fue lo más loco y obviamente solo empeoró las cosas. Le ampliaron la sanción a 2 meses. Una vez más, nadie entendía qué demonios pasaba por la cabeza de Eric Cantona. Como consecuencia de que le alargaran la sanción, Cantona anunció su retirada del fútbol en diciembre de 1991, con solo 25 años. Obviamente, aquel anuncio sacudió al mundo entero del fútbol. Uno de los mayores talentos del planeta, que ni siquiera había rozado su techo, ¿ya se retiraba? Imposible. Michel Platini, que entonces era el seleccionador francés, se tomó como misión personal que Francia no perdiera esa joya. Convenció a Cantona de dar marcha atrás y llegó incluso a buscarle club nuevo. Fue a ver a Graeme Souness, entrenador del Liverpool en aquel momento, y prácticamente le suplicó que lo fichara. Pero Souness rechazó la oferta alegando que no quería alterar la armonía de su vestuario. En ese momento, Platini, Gérard Houllier y hasta el psicoanalista de Cantona habían conseguido que el futbolista diera marcha atrás y regresara al fútbol. Pero el psicoanalista le recomendó que abandonara Francia y se fuera a Inglaterra, así que Cantona solo tenía eso en la cabeza. Tras el rechazo del Liverpool, probó con el recién ascendido Sheffield Wednesday. El entrenador estaba dispuesto a ficharlo como favor a Platini y a Dennis Roach. Pero el club no podía pagarlo, así que tampoco salió. En fin, después de semanas buscando equipo inglés sin éxito, el Leeds United apareció al rescate. Cantona llegó al Leeds en enero de 1992 por 1 millón de libras y resultó ser un chollo increíble. Ayudó al Leeds a ganar el último título de la First Division antes de que naciera la Premier League en 1992. Ese campeonato clasificó al Leeds para la Charity Shield, donde Cantona metió un hat-trick para vencer al Liverpool. El primer triplete en ese partido en 35 años. En el primer partido de la temporada de Premier League, Eric Cantona recibió una amarilla y hay que destacarlo, porque fue su primera tarjeta en 17 partidos en Inglaterra. ¿Habría cambiado? Ya verás. Cantona seguía disfrutando en el Leeds y también había vuelto a la selección francesa. Todo iba de maravilla hasta octubre, cuando el Leeds empezó a flojear. Cayeron ante el Rangers en la Copa de Europa y durante el partido en Escocia, Cantona se fue directo al túnel nada más ser sustituido. Algo que al entrenador le pareció una falta de respeto absoluta. Como castigo, el entrenador decidió reducirle los minutos y lo dejó en el banquillo en los siguientes partidos de Premier League contra QPR y Coventry City.
Cuando jugó contra el City en Liga y contra el Watford en la Copa de la Liga, estuvo apagado y hasta falló ocasiones clarísimas. Eso llevó al técnico a volver a sentarlo contra el Arsenal. Ese día, sin él, el Leeds ganó 3-0 y cortó la racha de 6 victorias seguidas curiosamente, del Arsenal. El Leeds ganó el partido, pero perdió a Eric Cantona. Cantona estaba furioso por quedarse fuera, así que dejó de presentarse a entrenar y pidió el traspaso. Quería irse al Liverpool, al Arsenal o al Manchester United. Curiosamente, muchos comentaristas pensaron que era lo mejor para todos. What's happened yesterday and today has pleased Eric Cantona. Everyone's got away from the table. Creían que Cantona era disruptivo, así que dejarlo ir parecía correcto. Al Leeds tampoco le importó, y apenas 2 días después de enviar la petición de traspaso por fax, Cantona firmó con el Manchester United por 1 millón de libras. But the £1.2 million move has provoked a wave of anger among the Leeds supporters. Para quien no lo sepa, Leeds United y Manchester United son rivales acérrimos, así que Cantona aterrizara en Old Trafford no sentó nada bien a la afición del Leeds. Antes siquiera de debutar con el Man United, ya tenía enemigos deseando que se estrellara. Pero Cantona nunca necesitó que nadie lo hundiera. Él solito se bastaba. Eso sí, era tan talentoso que a pesar de su carácter, siempre terminaba siendo decisivo. Mira, el United estaba decepcionando en la primera mitad de la temporada 92 hasta 93. En noviembre iban décimos. Pero Cantona debutó en diciembre y casi en solitario le dio la vuelta a todo. Todo le iba de maravilla, pero no podía mantenerse lejos de los líos. Y no sorprendió a nadie que su primer escándalo con la camiseta del United llegara precisamente en su vuelta a Leeds. Como era de esperar, gran parte de la afición local en Elland Road lo insultó durante todo el partido, y Cantona picó el anzuelo. Escupió a uno de los hinchas. La FA le multó con 1.000 libras, pero esa fue la polémica más insignificante que protagonizó en el United. Venían cosas mucho más gordas. Sin embargo, en esos primeros meses en el club, fue un auténtico salvador. De estar décimos en noviembre, el United terminó la liga con 10 puntos de ventaja en lo más alto, habiendo perdido solo 2 partidos desde el debut de Cantona. Lideró a los Red Devils hasta el primer título de liga en 26 años y dio inicio a la dinastía del Manchester United en la Premier League. Con ese campeonato, Cantona se convirtió en el primer jugador en ganar ligas consecutivas en Inglaterra con 2 clubes distintos. Además, era su tercer título liguero seguido, todos con equipos diferentes. La liga francesa con el Marsella y la First Division inglesa con el Leeds. Al año siguiente, Cantona ayudó al United a defender el título y lograron el doblete tras que sus 2 penaltis contribuyeran a golear 4-0 al Chelsea en la final de la FA Cup. Esa temporada fue el máximo goleador del Manchester United y nombrado jugador del año por la PFA. El 25 de enero de 1995 quedó marcado en la historia del fútbol inglés por un incidente con Eric Cantona. La temporada 1994 hasta 95 arrancó con Cantona dispuesto a liderar al United hacia un tercer título consecutivo, y todo marchaba bien hasta ese día, cuando el Manchester United visitó Selhurst Park para enfrentar al Crystal Palace. El partido fue durísimo para Cantona. El defensa, Richard Shaw, lo marcó al hombre durante los 90 minutos. Frustrado, Cantona le dio una patada a Shaw y vio la roja directa. Pero lo más sonado ocurrió al dirigirse al túnel. Cantona giró hacia la grada y lanzó una patada voladora de Kung Fu a un aficionado que le había gritado: «Vete a la mierda de vuelta a Francia. Hijo de puta francés». Todos los que lo vieron sabían que aquello iba a ser la comidilla durante semanas. Pero lo que añadió una capa aún más surrealista al drama fue el pequeño discurso de Cantona en la rueda de prensa posterior al partido. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Thank you very much. Tras esa declaración tan críptica, se levantó y se marchó, dejando a todos descolocados. Una vez más, nadie entendía qué pasaba por la cabeza de aquel futbolista tan talentoso, aunque algunos decían que se refería a cómo los medios esperaban que les lanzaran una frase suelta como si fueran gaviotas esperando sardinas, pero que él no les iba a dar el gusto. Años después,
Cuando le preguntaron qué significaba aquel discurso, Cantona dijo que no significaba nada. ¡Qué personaje! Por su patada de kung fu al aficionado fue acusado de agresión y condenado a 2 semanas de cárcel, sentencia que luego se conmutó por 120 horas de servicios comunitarios. Además de la causa penal, Manchester United has today suspended Eric Cantona from all first-team matches for the remainder of the 1994-95 season. When the club said, look, we're going to suspend him, I think we thought, well, that's going to be strong enough. la F lo sancionó con 8 meses de suspensión y una multa de 10.000 libras, además de los 20.000 que le impuso el propio Manchester United. Pero su castigo no terminó ahí. La FIFA lo sancionó a nivel mundial para que no pudiera evadirla fichando por un club fuera de Inglaterra. Además, perdió la capitanía de la selección francesa y nunca volvió a jugar con Les Bleus. The French Football Federation say they're stupefied by their national captain's behaviour and will be liaising with the FA. Claude Simonet, the General Secretary, adding, Cantona has virtually condemned himself from ever playing for France again. En su ausencia, el United perdió el título de Premier League. Fue como si todo se le viniera encima de golpe. Frustrado con todo, Cantona pensó en marcharse de Inglaterra para empezar de cero en el Inter, pero Ferguson lo convenció de quedarse. El francés regresó tras la sanción y llevó al United a otro doblete, convirtiéndolos en el primer equipo en la historia del fútbol inglés en lograrlo 2 veces. Capitaneó al United en la final de la FA Cup contra el Liverpool, siendo el primer jugador no británico en ganar el torneo como capitán. Y anotó el único gol del partido, un tanto inolvidable. La temporada siguiente, Cantona se convirtió en capitán definitivo del club y los guió a otro título de Premier League y a las semifinales de la Copa de Europa, la mejor actuación del United en esa competición en 28 años. Todo marchaba sobre ruedas con Cantona como capitán del Manchester United. Ahora parecía más maduro, más sereno y más responsable, así que todos pensábamos que estábamos a punto de ver su versión definitiva. Pero entonces, de la nada, soltó la bomba. Tras liderar al United hasta su 4º título de Premier League en 5 años, Eric Cantona anunció de repente su retirada del fútbol poco antes de cumplir los 31 años. Yes, I quit football because I lost my passion for the game. I'm sorry. Esta vez no hubo marcha atrás, se retiró de verdad. Mirando atrás, parece que dejó el fútbol un poco pronto, porque solo un año después, Francia ganó el Mundial, y al siguiente el Manchester United completó el triplete europeo. Si Eric Cantona hubiera formado parte de esos equipos, su legado habría sido intocable. Pero incluso sin ellos, sigue siendo recordado como uno de los mejores jugadores que jamás ha tenido la Premier League. Sí, su carrera estuvo marcada por la polémica, pero su talento siempre brilló por encima de todo. Era excéntrico y fascinante. La forma en que se movía, como siempre llevaba el cuello de la camiseta subido, los goles que marcaba, los discursos confusos que soltaba, todo eso hizo que los aficionados adoraran a Eric Cantona, y hoy descansa cómodamente en el Salón de la Fama de la Premier League. Tras retirarse del fútbol, Cantona empezó a completar misiones secundarias. Se lanzó al cine y protagonizó media docena de películas, entre ellas Jack 6, French Film y Looking for Eric. También jugó al fútbol playa y fue seleccionador jugador de Francia cuando ganaron la Eurocopa de Beach Soccer de 2004 y la primera Copa del Mundo FIFA de la especialidad en 2005. Hasta hoy, Eric Cantona es recordado como uno de los futbolistas más espectaculares y una de las personalidades más fascinantes del deporte. Pero al mismo tiempo, es uno de los tipos más enigmáticos y difíciles de descifrar. En 2019 recibió el premio del presidente de la UEFA y, al recogerlo, citó a Shakespeare, habló de ciencia, guerra y crimen en un discurso tan críptico que rompió Internet. Accidents, crimes, wars will still kill us. But unfortunately, crimes and wars will multiply. I love football. Thank you. Thank you, Eric. Algunos dijeron que estaba lanzando un dardo a la UEFA y a la FIFA, hablando de cómo están matando a los jugadores explotándolos solo para ganar dinero.
pero el hombre después admitió que ni siquiera había preparado el discurso. Ese mismo día había estado leyendo algo sobre Francis Bacon, y al parecer al pintor le encantaba esa frase de Rey Lear de Shakespeare, así que la tomó de ahí. Eso es Cantona en estado puro. Muchas veces hace cosas de forma espontánea que dejan al mundo entero con la boca abierta. Y bueno, por eso lo queremos, ¿no? Pues ya que estamos hablando de jugadores que siempre metían entradas brutales y no podían mantenerse lejos de la polémica, quizá quieras conocer la historia de un cierto perro rabioso hecho de furia y lealtad. Haz clic aquí y te cuento toda la historia de Gennaro Gattuso.